A las personas en general les parece algo peculiar cuando les digo a qué me dedico. Supongo que no es muy popular querer trabajar en la morgue, y además siempre piensan en los médicos forenses. Pero poco en las personas que nos dedicamos a preparar a quienes fallecieron para que sus familiares y seres queridos puedan despedirlos por última vez. Yo me dedico principalmente a la tanatoestética, es decir, que soy quien se encarga de arreglar a la persona antes de su velación. Me gusta pensar que de alguna manera mi labor ayuda a los familiares de las personas fallecidas. Siempre intento hacer mi mejor trabajo y tratar a los difuntos con respeto. No es que hubiese planeado durante años trabajar en esto. Supongo que fueron más una serie de casualidades. Mi hermana mayor había empezado a trabajar en una funeraria, pero en el área administrativa. Sin embargo, ella comenzó a interesarse por el trabajo que se hacía directamente en la morgue. El cuarto frío, y de alguna forma me disuadió para iniciar mis estudios en tanatoestética, aunque ella abandonó esta idea pasado el primer periodo de estudio. A mí terminó por gustarme y parecerme un trabajo digno y adecuado. No soy una persona que se impresione con facilidad, y además siento una especie de tranquilidad al saber que en algún momento también alguien me preparara para la despedida de este mundo. Después de concluir mis estudios, ingresé a trabajar en la morgue de una funeraria muy conocida. Adquirí práctica rápidamente y duré muchos años allí. Tengo muchos recuerdos de ese lugar. Hay familiares que hacen pedidos particulares. Por ejemplo, recuerdo que una vez, una familia nos pidió poner limones cortados entre las medias de uno de los difuntos. Por supuesto que las pusimos, pero la verdad nunca supe para qué funcionaban. El caso es que estaba bien trabajando allí, pero me ofrecieron un mejor sueldo en otro lugar y aunque hoy me arrepiento de mi decisión, acepté este nuevo trabajo. También era en una funeraria. En mi primer día descubrí que la persona que habían contratado antes de mí solo había durado un par de meses y mis compañeros también llevaban poco tiempo trabajando allí. Ellos me mostraron el lugar. Todo parecía completamente normal hasta que me mostraron la morgue, mi lugar de trabajo. Admito que a veces se sienten energías en este trabajo, pero siempre he pensado que es como una huella que el alma dejó en el cuerpo antes de partir. Es algo que a mi forma de ver es normal, pero en este nuevo lugar, la energía era particularmente pesada. Tal vez muchos de mis colegas no creen en estas cosas, pero yo me considero una persona muy espiritual y estoy segura que la energía de aquel lugar no era la normal. La primera persona que arreglé en mi nuevo empleo era una señora mayor. Había muerto por causas naturales. Por lo general, cuando recibimos un difunto, nos entregan una especie de informe con algunos datos sobre el fallecido. También nos dan ropa la cual es elegida por los familiares más cercanos y una o dos fotografías que son las más importantes para mi trabajo, ya que así puedo tener una imagen clara de cómo arreglar al difunto para su funeral. Cuando se había preparado el cuerpo de la señora, después de vestirla con un traje de color uva, me dispuse a arreglar el peinado y el maquillaje tal cual estaba en la foto. Para terminar, le puse color en los labios y me di la vuelta para organizar mi material de trabajo. Volteé a ver una vez más a la señora y noté que sus labios estaban pálidos. No entendía por qué si yo había acabado de maquillarlos. Volví a aplicar el color y esta vez me quedé observándola. En ese momento mi compañero, quien se encargaba del proceso de arreglar y preservar el cuerpo, entró y me preguntó si ya iba a terminar. Le respondí que sí, y volví a observar el rostro de la mujer. De nuevo sus labios estaban pálidos. Mi compañero notó mi reacción y preguntó si todo estaba bien, y aunque pensé en contarle, decidí no hacerlo pues era mi primer día y no quería causar una mala impresión, así que una vez más maquillé los labios de la difunta. Esperé, y esta vez el color no se borró. Decidí no contarle a nadie sobre ese suceso. Casi lo había olvidado después de un mes, cuando algo aún más extraño me sucedió en aquella morgue. Pero esta vez no fui la única en presenciarlo. Estábamos con el último fallecido de nuestra jornada de trabajo. Era un hombre de unos 50 años
que había muerto a causa de un accidente. El trabajo había sido un poco extenso, pues, como explicaba anteriormente en este oficio, lo más importante es que los familiares de las personas que recibimos puedan ver a su ser querido justo como lo recordaban en vida. Estábamos por terminar cuando hubo como un corte de energía. Las luces se apagaron y encendieron solo por un segundo. Mi compañero y yo nos observamos extrañados. Pensamos que tal vez la luz se había ido en ese sector, pero la planta de energía debía seguir funcionando. Pues por obvias razones, la morgue no podía quedarse sin electricidad, porque al conservar cuerpos de personas fallecidas, debe tener una temperatura especial. Ya habíamos terminado de preparar al difunto cuando la luz volvió a cortarse repentinamente. Pero esta vez nos quedamos a oscuras. No podíamos ver absolutamente nada. Intenté buscar mi teléfono debajo del traje que usaba para el trabajo. Entonces mi compañero me dijo que parecía haber luz afuera. Salimos de la morgue y efectivamente en el corredor había luz. Mi compañero decidió ir a hablar con el encargado de seguridad para ver qué estaba pasando. Yo me quedé allí en la puerta esperándolo. Recuerdo que en mi celular intenté buscar en internet alguna noticia sobre la luz, pero no había nada. Pasados unos minutos mi compañero volvió. Dijo que el vigilante ya había ido a revisar la planta de energía. Solo debíamos esperar un poco para poder terminar nuestro trabajo. Así que estuvimos allí unos minutos, hasta que el vigilante que estaba de turno esa noche fue a decirnos que había tenido que llamar a mantenimiento, y debíamos esperar más. Seguramente no tardarían, pues, como lo dije antes, es indispensable que un lugar como este tenga energía. No habían pasado más de unos minutos cuando notamos que la luz había regresado, aunque aún no llegaba el personal de mantenimiento. Entonces entramos de nuevo a la morgue y nos dispusimos a concluir la jornada laboral. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando al entrar vimos que el cuerpo de aquel hombre ya no estaba sobre la mesa que utilizamos para trabajar? Mire a mi compañero, que estaba tan sorprendido como yo. Nos quedamos un segundo sin saber qué hacer. Entonces alguien golpeó la puerta. Era el vigilante. Nos dijo que los de mantenimiento iban a tardar más de lo esperado, pero que habían insistido en ir a ver que no hubiese algún daño importante. Estaba hablándonos de esto cuando de repente no pude evitar decirle que el cuerpo no estaba. Las palabras solo salieron de mi boca. Todos quedamos en silencio por un instante, hasta que sugerí que debíamos revisar bien dentro de la morgue. Yo sabía que en ese momento los cajones del refrigerador donde se guardan los cuerpos estaban vacíos, pues usualmente solo los utilizábamos cuando en un día llegaban 2 cuerpos seguidos o en muy raras ocasiones cuando quedaba trabajo para el día siguiente. Pero no es algo común, así que me acerqué a los cajones. Nunca antes en mis años de trabajo había sentido temor, pero debo confesar que en ese momento sentí un escalofrío. Las manos me sudaban y cada vez que abría una de las puertas, esperaba encontrarme con el cuerpo que minutos antes yacía sobre la mesa de trabajo. Me acerqué a abrir la última y no había nada. No sabíamos cómo había pasado, pero el cadáver ya no estaba en la morgue. Después de buscarlo allí, fuimos hasta el puesto del vigilante, en donde estaban las cámaras de seguridad. Vimos los videos. Primero el del corredor, en donde se veía el momento en el que mi compañero y yo habíamos salido. Luego vimos los videos del interior de la morgue. Todo se parecía normal, podía verse el momento en que la luz se había apagado solo por un segundo, y unos minutos después se apagaba del todo. En ese instante, la cámara tardaba un segundo en ajustar la visión de noche. Entonces el cuerpo ya no estaba. Devolvimos el video porque no podíamos creer lo que acabábamos de ver. De la nada, cuando había luz, el cuerpo estaba allí, pero en cuanto la luz se apagaba, la mesa estaba vacía. Nos quedamos sin saber qué hacer. No había explicación para lo que estábamos viendo. Entonces el vigilante sugirió que observáramos las grabaciones de las otras cámaras. Fue cuando descubrimos que solo había un lugar en el que también se había ido la luz por completo. Era el depósito de los ataúdes. En ese momento sonó el timbre de entrada. Era el personal de mantenimiento.
así que el vigilante fue a abrirles mientras que mi compañero y yo nos dirigimos al depósito. Empezamos a buscar dentro de los ataúdes. Parecía una locura que estuviésemos haciendo esto. En un momento mi compañero me llamó. Había encontrado un ataúd que se veía a medio abrir. Levantó la tapa. Allí estaba el cuerpo, y no teníamos ninguna explicación lógica para esto. Mi compañero cambió de trabajo un mes después de este suceso. El vigilante que estuvo de turno esa noche también se fue al cabo de un par de meses. Supongo que le contó a alguno de sus compañeros, pues en unas cuantas ocasiones las personas que enviaba la empresa de vigilancia nos preguntaban si alguna vez habíamos visto algo extraño. Incluso hubo uno que me decía que a veces escuchaba ruidos que venían de la morgue. Yo estuve trabajando allí por casi 2 años. Nunca volví a ver algo como lo que nos pasó esa noche, pero siempre sentí que había una energía diferente en aquel lugar. Mi nombre es Sofía Maldonado, y cuando tenía 9 años, me perdí en un bosque que se encontraba en la parte de atrás de un parque infantil en el que solía ir a jugar en mi niñez. En Sierra Juárez, en Oaxaca, todo comenzó en una fresca mañana de otoño. Ese día mi mamá y mi papá tuvieron que ir a trabajar muy temprano y no pudieron llevarme a la escuela. Por suerte, mi abuela vivía cerca, así que mamá llamó a mi abuela para que ella me llevase. Sin embargo, como era costumbre de mi abuela, se detuvo a platicar con una de sus amigas y llegamos a la escuela cuando ya habían cerrado. Como aún era temprano, mi abuela me sugirió quedarme en el parque por un rato, en lo que ella iba a hacer unas compras para la comida. No había nadie más allí, y eso me gustaba, aun a esa tierna edad. Amaba mi soledad y me encantaba no tener que hacer fila para ningún juego. Al principio todo era normal. Me subí a todos los juegos que quise. Me divertía saltando sobre las hojas secas, corriendo por entre los árboles y buscando palos para hacer de espada. Pero luego, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Vi a través de la reja que separaba el parque de aquel bosque, que los arbustos se estaban moviendo de una forma rara, pues no parecían movimientos aleatorios, sino como si alguien los estuviera haciendo con toda conciencia. Después, escuché un sonido extraño. Sonaba como si un gatito estuviese atrapado o algo así, por lo que sin pensarlo mucho decidí saltar la cerca para salvarlo. No creí que a mi abuela le importase, y además con algo de suerte, mis padres me dejarían conservarlo. Sin embargo, cuando miré detrás del arbusto no había nada ahí. Eso había sido extraño, pero decidí no darle mucha importancia y supuse que era hora de volver al parque. Pero algo dentro de mí quería explorar un poco el bosque. Mis padres siempre me decían que no debía jugar ahí, pero siempre me había llamado la atención. Debí caminar bosque adentro al menos unos 10 o 15 minutos, cuando de repente empecé a sentir que alguien me seguía. Giré mi cabeza hacia atrás, pero no vi nada, solo árboles, hojas y ramas. Así que decidí seguir avanzando, pues pensé que era solo mi imaginación, o tal vez mi miedo por ser castigada por entrar al bosque. Pero me dije a mí misma que mi abuela demoraría mucho, e incluso cabía la probabilidad que se le olvidara que me dejó ahí. Era una buena mujer, pero la edad la había vuelto muy distraída. Estaba jugando con ramas y piedras que me encontraba por ahí. Sin embargo, el ambiente se empezó a tornar algo pesado para mí. Ya no me estaba divirtiendo como antes. Estaba asustada, y no sabía por qué. Fue entonces cuando lo vi. Unas sombras extrañas, moviéndose entre los árboles. Al principio pensé que eran animales, pero luego me di cuenta de que no lo eran. Eran algo más grande, más oscuro y mucho más aterrador. Empecé a correr tan rápido como pude. Puedo asegurar hasta el día de hoy que la sombra me seguía, pero recuerdo que trataba de cerrar los ojos y comencé a repetirme muchas veces que no era real, que solo eran animales del bosque. No sé cuánto tiempo corrí, pero parecía que la sombra nunca me dejaba. Y lo peor de todo es que no podía gritar. Estaba paralizada por el miedo. Finalmente, llegué a una zona del bosque en la que no podía orientarme aunque lo intentara.
Tampoco es como si fuera muy buena haciéndolo, pues como dije antes, mis padres no me dejaban explorar el bosque sin su supervisión. Pero en ese momento, supe que estaba totalmente perdida. Caminé un poco más. Por alguna razón creía que si avanzaba un poco, podría lograr ver algo que me ayudara a volver al parque. De repente vi algo. Una casa abandonada, con ventanas rotas y puertas desgastadas. La casa estaba completamente sola. Sabía que no debía entrar, pero creía que tal vez si lograba subir al techo de la casa, podría ver el parque y entonces sabría en qué dirección ir para poder regresar. Antes de que se dieran cuenta de que me fui, sin mencionar que aún sentía que algo me estaba viendo de entre los árboles. Así que me acerqué, abrí la puerta y entré. No podía creer lo oscuro que estaba ahí adentro. Era como si la luz repeliera totalmente el lugar. Por más que lo intentaba, mis ojos no podían acostumbrarse a la oscuridad del lugar. Me dio tanto miedo que me di media vuelta para salir y pensar en un mejor plan. Sin embargo, la puerta se cerró de un portazo dejándome adentro y sin la posibilidad de salir. Inhalé y exhalé hondo. Trataba de tranquilizarme para no ponerme a llorar, pues sentía que si algo vivía ahí podría encontrarme si lo hacía. Nunca lo podré olvidar. La oscuridad era tan densa que no podía ver mi mano frente a mi cara. Estaba totalmente inmóvil por el miedo, sin estar segura de qué hacer, cuando de repente pude sentir algo allí, algo que se movía entre las sombras, algo que se acercaba cada vez más a mí. De repente, aquello se convirtió en una figura, una que pude ver perfectamente. Era una mujer, con un vestido largo y oscuro, y cabello largo y negro. La mujer se acercó a mí, y pude ver sus ojos. Eran oscuros, hundidos, fríos y sin vida. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. La mujer me tomó de la mano, y me llevó a través de la casa. No sabía a dónde me estaba llevando, pero sabía que no era un lugar seguro. La oscuridad y el silencio eran abrumadores, y me sentía cada vez más atrapada. No entendía cómo era que no trataba de escapar, solo estaba congelada por el miedo del momento. Finalmente, llegamos a una habitación pequeña. Estaba tan oscura como el resto de la casa. La mujer me empujó dentro y cerró la puerta detrás de mí. Yo estaba sola, atrapada en la oscuridad. Me quedé allí durante horas, o tal vez fueron minutos. No lo sé. Todo lo que sé es que estaba aterrorizada y que no sabía cómo escapar. La habitación estaba fría y húmeda, y olía a moho y a podredumbre. No había nada en ella, excepto una vieja cama y una pequeña ventana en la pared. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió de nuevo. La mujer entró y me volvió a tomar de la mano. Esta vez, me llevó por un pasillo bastante angosto, hasta llegar a una habitación que, aunque no podía verla con claridad, me atrevería a decir que era más grande que la primera. La mujer me dejó en el centro de la habitación y se alejó volviendo a cerrar la puerta para que no pudiera salir. Me quedé allí, asustada y sola. Creo que al principio no lo noté, pues creía que esa habitación, aunque era más grande y no olía a humedad, sería igual que la primera. Pensaba si podría tratar de escapar cuando la mujer volviera, cuando de repente me di cuenta de que la habitación estaba llena de sombras oscuras, moviéndose y cambiando de forma constantemente. Hasta la fecha no estoy segura de cómo explicarlo. Era como si no pudiera ver nada en la oscuridad, pero esas cosas eran tan oscuras que contrastaban con el lugar. Luego, algo extraño sucedió. Era como si el bosque se estuviera moviendo y cambiando de forma. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero luego vi algo que me dejó sin aliento. Era una figura oscura, que parecía moverse de manera extraña. No podía ver sus rasgos, pero sentía que me estaba observando. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero no me detuve. Seguí corriendo, tratando de alejarme de aquella cosa, pero entonces vi algo aún peor. Un grupo de figuras oscuras se acercaba a mí, moviéndose con una lentitud inquietante.
Parecían estar hechas de sombras, y sentí que me estaban atrayendo hacia ellas. Comencé a correr más rápido, pero parecía que no podía escapar de aquellas figuras oscuras. Me sentía atrapada, como si estuviera corriendo en círculos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a una pequeña cabaña en el bosque. No sabía quién vivía allí, pero sentía que era mi única oportunidad de escapar de aquellas figuras oscuras. Sentí una presencia fría y oscura a mi alrededor, y supe que estaba en peligro. De repente, la puerta cedió y se abrió de golpe. Una figura oscura y aterradora se paró en el umbral, y pude sentir su presencia maligna en cada parte de mi cuerpo. No podía moverme. Estaba congelada por el miedo. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia mí, moviéndose con una gracia inhumana. Podía ver sus rasgos. Eran oscuros y retorcidos, con una sonrisa burlona en su rostro. Traté de retroceder, pero la pared estaba detrás de mí. No tenía a dónde ir. La cabaña no dejaba de retumbar, y los cuadros se caían de las paredes. Parecía como si una fuerza invisible sacudiera la estructura de la casa. El sonido de las voces se hizo más fuerte y aterrador. Intenté taparme los oídos, pero no pude bloquear el ruido. Empecé a temblar de miedo y de frío. Mis dientes castañeaban y mis manos estaban heladas. De repente, vi algo extraño en el rincón de la habitación. Una mecedora se movía de un lado a otro, como si alguien estuviera sentado en ella. Me acerqué lentamente, tratando de no hacer ningún ruido. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que había una pipa y un paquete de tabaco sobre la mesita de noche al lado de la silla. De repente, la mecedora se detuvo y escuché un susurro en mi oído. Me di la vuelta y no había nadie allí. Comencé a correr, buscando una salida, pero la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Me giré para abrirla, pero se quedó atascada. Empujé con todas mis fuerzas, pero no se movió. Me volví a girar y vi que el paquete de tabaco y la pipa se habían desvanecido. El ruido en la cabaña había aumentado y ahora los objetos se movían solos. La mesa y las sillas se tambaleaban. Los libros caían de las estanterías y la mecedora seguía moviéndose de un lado a otro. Me di cuenta de que algo o alguien estaba tratando de asustarme y que no había ninguna salida. Me desplomé en el suelo, con las manos cubriendo mi cabeza. Cerré los ojos y traté de bloquear todo el ruido, pero las voces seguían hablando, cada vez más fuerte y aterradoras. Sentía que estaba perdiendo la cordura, que me quedaría atrapada en esa casa para siempre. De repente, todo se detuvo. El silencio era ensordecedor y la cabaña estaba en calma. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. Todo parecía normal. Los objetos estaban en su lugar y no había signos de la presencia maligna que me había acosado. La puerta se abrió de repente y vi la silueta de un hombre. Era alto. Pensé que era otra sombra como las que había visto en el bosque, pero a medida que se acercaba, me daba cuenta de que era una persona común y corriente. Me miró algo extrañado y me preguntó qué era lo que estaba haciendo ahí. Yo llorando le conté lo que me había pasado, y aunque a medida que se lo contaba, creía que no podría creerme por lo disparatada que era mi historia. Él me dijo que si me creía. Resultaba ser que esa era la casa en la que él creció, y me dijo que de niño vivió muchas cosas paranormales en ese bosque. Me dijo que ese era un bosque muy viejo, en el que habían pasado muchas cosas malas, cosas que ninguno de nosotros podríamos imaginar. Esa era la razón por la que se había ido en cuanto pudo, y desde que su padre había muerto, solo iba esporádicamente a revisar que vagos o drogadictos no se metieran. Me contó que de niño quería ir de campamento al bosque con sus primos. Les rogó a sus padres hasta que lo dejaron. Así que junto con sus primos se adentraron al bosque y todos ellos vivieron una experiencia paranormal muy extraña, según me contó. Mientras caminaban por el bosque, él vio una figura blanca moviéndose entre los árboles. Se acercó para ver qué era, pero cuando llegó allí, la figura desapareció
Él se sintió un poco asustado, pero decidió no decir nada a sus primos para no preocuparlos. Sin embargo, a medida que avanzaban, la sensación de que algo no estaba bien seguía creciendo no solo en él, sino en todos. Fue entonces cuando todos vieron a una gran figura blanca. Esta vez, más cerca, era una silueta humana, pero sin rostro, flotando en el aire. Todos se asustaron tanto que salieron corriendo de ahí y no se detuvieron hasta que llegaron a su casa. Y desde entonces, nunca más quiso volver a acampar y se fue apenas tuvo una oportunidad. Me ayudó a regresar al parque y esperó a que mi abuela volviera por mí. Me dijo que lo mejor era que ya nunca volviera a entrar a ese bosque. Yo le dije que estaba bien y que no volvería a hacerlo. Y cumplí mi promesa. No tengo la menor idea de él por qué pasan esas cosas en ese bosque. Tal vez todo gire en torno a esa casa abandonada. Supongo que nunca lo sabré con certeza. Solo sé que lo que viví es real y escribo esto para que no le pase a nadie más.